Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos el día de Pentecostés, día de la Pascua Roja, es decir, Dios pasa bajo forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles. Pentecostés viene del griego, significa 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, el Espíritu Santo, acabamos de escuchar la lectura, el Espíritu Santo bajó sobre los santos apóstoles. Esta fiesta de Pentecostés existía también en el Antiguo Testamento. Había muchos judíos piadosos que de todo el mundo del Imperio Romano y Persa iban a Jerusalén por esta grande fiesta también del Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles, bajó de una forma visible, en la forma de las lenguas de fuego, dicen los Hechos de los Apóstoles. Y cada lengua se puso sobre la cabeza de uno de los apóstoles y empezaron a hablar varias lenguas según el Espíritu Santo les dictaba, dice el texto sagrado. Que hermanos, antes de subir al cielo, 10 días antes, el jueves de Ascensión, nuestro Señor había dado orden a los apóstoles de ir en todo el mundo y predicar el Evangelio, su doctrina, su enseñanza, su mensaje a todas las naciones. Y los apóstoles tuvieron, también bajo orden del Señor, que esperar de ser revestidos de la fuerza de lo alto, de la fuerza del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Y el día de Pentecostés vino, dijimos, sobre ellos este Espíritu Santo, visiblemente bajo forma de lenguas de fuego e invisiblemente bajo en sus almas para purificarlos, iluminarlos, santificarlos, consolarlos, fortalecerlos. Y en este momento hubo también un grande ruido y mucha gente escuchó el ruido, como cuando hay una gran explosión, uno a larga distancia escucha el ruido. La gente se acercó y los apóstoles salieron y empezaron a predicar. Dice el texto sagrado: divulgado este suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos atónitos y maravillados decían: estos que hablan no son galileos, ¿cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua nativa? Después San Lucas da una lista de los peregrinos de diferentes países, regiones, y dice: cada uno escuchaba a los apóstoles hablar en su propio idioma materno. Y bien, aquí el Espíritu Santo entonces les hablaba por la boca de los apóstoles para iluminar esta gente. De hecho, este mismo día de Pentecostés, después de un gran discurso de San Pedro, unos 3,000 van a pedir el bautismo. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí por el texto sagrado, cuando el Espíritu Santo habla, no es un ruido que uno no entiende para nada, es una lengua conocida y la persona que escucha la entiende. El Espíritu Santo le da el carisma de entender lo que dicen los apóstoles. En la historia de la Iglesia vemos muchos casos. Por ejemplo, en el tiempo de San Antonio de Padua, en los años 1200 y pico, y bien, el Papa pidió a San Antonio de Padua de predicó en latín, y todos los cardenales de varios países escuchaban y entendían perfectamente, aunque no supieran latín, escuchaban al santo en su propio idioma. Tenemos también en la historia el caso de San Vicente Ferrer, hablaba y toda la gente de Europa de diferentes idiomas entendía al santo. Tenemos Santo Toribio de Mogrovejo, cuando estuvo ahí hasta la frontera de Chile, y vienen unos salvajes guerreros vinieron para matarlo y él les habló y lo entendieron, hasta los bautizó.
Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, es un idioma conocido y no es un ruido raro que nadie entiende. Esto quería decir acerca de este punto. Ahora quiero decir unas palabras acerca de nuestra vida espiritual personal. ¿Cómo debemos actuar, hacer para recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros también? Porque dijimos, vino para iluminar, santificar, fortalecer, consolar. ¿Y nosotros qué disposiciones debemos tener para recibirlo? Porque esta misma, menos el ruido y las lenguas, este mismo Espíritu que bajó sobre los apóstoles, bajó también sobre nosotros el día de nuestra santa confirmación, de nuestro sacramento, que es de hecho nuestra Pentecostés. Menos lenguas hablar lenguas, el mismo Espíritu Santo, con sus dones y gracias, vino sobre nosotros. Ahora nosotros, ¿qué vida estamos llevando? ¿Qué disposiciones tenemos que tener para recibir esta ayuda, este apoyo del Espíritu Divino? Bien, tenemos que hacer tres cosas. 1, tener santidad en nuestros pensamientos. 2, pureza en nuestros afectos. Y 3, tener ardientes deseos en nuestro corazón. Bien, para recibir el Espíritu Santo tenemos que tener santidad en nuestros pensamientos. Siendo Dios, el Espíritu Santo es la santidad misma. No ama sino los corazones puros y santos. Sancti estote, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor ya en el Antiguo Testamento, Levítico 11:44. Y por eso, el día de nuestro bautismo, la Iglesia se adelanta a librarnos con sus exorcismos del espíritu inmundo para introducir en nuestras almas el Divino Espíritu. El Espíritu Santo aborrece los corazones llenos de malos pensamientos. No entrará en el alma maligna la sabiduría, ni habitará en el cuerpo sometido al pecado. Para recibir al Espíritu Santo es necesario la misma pureza que para recibir al sagrado cuerpo de Jesús. Escuchen esto, es importante. Para recibir el Espíritu Santo es necesaria la misma pureza que para recibir el sagrado cuerpo de Jesucristo, porque es el mismo Dios que baja en nuestros corazones, aunque en otra persona y de otra manera. El Espíritu Santo es, además, hermanos, el principio de toda luz. No puede complacerse sino en las almas iluminadas con los esplendores de la fe. Oh, cuántas almas hay que se encuentran ofuscadas por las máximas de este mundo perverso y pecador. Muchísimas se ocupan fácilmente y febrilmente y continuamente de negocios y se olvidan de las cosas celestiales. ¿Cómo vendrá el Espíritu Santo dentro de nosotros si estamos entregados a malos pensamientos? De ahí la importancia de la lectura de las cosas cristianas, del catecismo, del Evangelio, para tener pensamientos sanos y santos. Si pues, hermanos míos, queremos recibir al Divino Paráclito, tenemos que levantar nuestros corazones hacia arriba. Quae sursum sunt sapite, tengan gusto de las cosas de arriba y no de la tierra, decía San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Debemos portarnos de modo que acostumbremos a hacer todo para que el Espíritu Santo venga y tenga gusto de venir en nuestros corazones. El Papa San Gregorio decía: suponed que tenéis que recibir en vuestra casa a un amigo rico y poderoso. ¿Con qué cuidado procederéis a limpiar toda vuestra casa para que nada pudiese ofender los ojos de vuestro amigo a su llegada? Pues bien, vosotros preparáis a Dios una morada en vuestro corazón. Por tanto, purificadlo de las malas obras. Para eso, comencemos purificando nuestros pensamientos que son principio de la presencia de la llegada del Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces tenemos que tener pensamientos puros y no discutir con lo que es
sabemos que está malo. Segundo punto, tenemos que tener pureza en nuestros afectos. Jesucristo reprocha amorosamente a sus apóstoles incluso el amarle demasiado como hombre, con un afecto demasiado natural, mas no bastante como Dios. Por eso les dijo, conviene que yo me vaya. ¿Era pues malo el amor que profesaban los apóstoles al Salvador? Ciertamente no, ni él en esa circunstancia lo condena como tal. Él, Cristo, sabía bien la generosidad de su sacrificio, porque los apóstoles dejaron todo para seguir a nuestro Señor. Él mismo acababa de decirles, ustedes son limpios. Sí, él lo sabía, su afecto era bueno y sincero, pero quiere aumentarlo. Nuestro Señor finalmente se retiró para aumentar nuestra fe en Él y en su divinidad. ¿Tenemos el corazón nosotros lleno de las cosas de Dios o de afectos terrenales? Por desgracia, si estamos llenos de afectos terrenales, apegos terrenales, no podemos avanzar, no podemos subir hacia arriba. ¿Cuántos apegos naturales excesivos a tal criatura, a tal objeto, a la salud o a las cosas? Nos creemos libres, en realidad somos esclavos de las cosas de este mundo. Y debido a que estamos viviendo en un mundo ya paganizado, materialista, no pensamos en las cosas de arriba, aunque seamos católicos y practicantes. ¿Cuántas aficiones peligrosas y culpables a veces tenemos? Se comienza por una amistad legítima y espiritual y poco a poco degenera y llega a algo más perverso y malo. ¿A cuántos cristianos se podría aplicar la palabra del Señor? Ustedes no estarían conmigo si yo no fuera con ustedes. ¿Cuántos corazones dañados y corrompidos? Santo Agustín, que sabe de qué habla, pues pasó por una vida bastante difícil y pecaminosa antes. Santo Agustín decía, dos amores construyeron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. ¿A qué ciudad pertenecemos nosotros, hermanos? Nuestro corazón puede y debe respondernos. Entonces, manos a la obra, purifiquemos nuestro corazón, hagámonos dignos de recibir el Espíritu Santo con la abundancia de sus corazones. Entonces debemos purificar nuestros pensamientos, nuestros afectos y finalmente tener ardientes deseos en el corazón. Sin el Espíritu Santo no somos más que pura nada. Mejor dicho, somos miseria y pecado. Sin ti nada podemos, Señor. El Señor lo dijo también, sin mí nada podéis hacer. El Espíritu Santo nos trae luz, fuerza, consuelo, alegría y paz. Comparemos a los apóstoles antes y después de Pentecostés. Eran demasiado humanos, envidiosos, flojos, y cuando vino el Espíritu Santo fueron totalmente cambiados. Y nosotros hemos recibido, y si lo hemos perdido por el pecado, tengo que recuperarlo cuanto antes, Dios mediante una buena confesión. El Espíritu Santo quiere venir en nuestros corazones, pero al mismo tiempo quiere ser deseado y solicitado. Dios se comunica, pero a los que le piden, pedid y recibiréis. El Espíritu Santo quiere comunicarse a nosotros, pero al mismo tiempo quiere ser deseado y solicitado. Él enriquecerá nuestra alma con sus dones, según el vivo ardor de nuestros deseos, el favor de nuestras oraciones. Repitamos con fe y piedad la hermosa oración indulgenciada por la Iglesia. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Queridos hermanos, durante toda esta octava de Pentecostés, en el misal tenemos lecturas y oraciones especiales. Les aconsejo, los que tienen misal, durante esta semana, de leer estas lecturas. Todas hablan
del Espíritu Santo y hacer esas oraciones que están en el misal para iluminar más nuestra mente y desear la venida del Espíritu Santo. Entonces dije, el Espíritu Santo se comunica a nuestras almas el día de nuestro santo bautismo y lo dado se confirma, se da de una manera mucho más grande en la confirmación. Y bien, el Espíritu Santo también se pierde. ¿Cómo se pierde? Se pierde por el pecado. Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Es como una casa caída en ruinas. ¿Y cómo recuperar el Espíritu Santo si hemos tenido la desgracia de perderlo por el pecado mortal? Y bien, haciendo una buena confesión. Ahora muchos dirán, pero padre, yo quisiera confesarme, pero no hay misa, las iglesias están cerradas en muchos lugares, no puedo confesarme, ¿qué debo hacer? Y bien, hijito, si usted, Dios no quiera, estuviera en pecado mortal, y bien, póngase de rodilla, de todo corazón, pida perdón al Señor de tus pecados con deseo ardiente de confesarte cuanto antes, pidiendo perdón al Señor y haciendo un acto de contrición perfecta con el deseo sincero de confesarte cuanto antes y rezar más y no más pecar. No hay de otra mientras. Entonces concluimos, meditemos bien estas verdades que dije durante los días de esta octava. El Espíritu Santo de Cristo quiere iluminarnos, santificarnos, fortalecernos y consolarnos. Y durante este periodo de confinamiento para muchos, de falta de trabajo, no tengamos miedo, queridos hermanos, Dios es Dios y Dios es providencia. Desde toda la eternidad sabía que el 31 de mayo 2020 estaríamos en esta situación. Ofrezcamos estas dificultades, pidamos a Dios misericordia, no tengamos miedo, hagamos lo que podemos y lo que debemos. Recemos por los dirigentes de la Iglesia y dirigentes civiles, que Dios les dé sabiduría para que tomen las decisiones adecuadas. Y recemos también para todos los infectados, contagiados de esta peste, para que si están en pecado se arrepienten de todo corazón y ojalá pudieran recibir los santos óleos y confesarse, y si no, al menos que hagan un acto de contrición perfecta con el deseo de recibir los sacramentos, para que el Espíritu Santo expulse de sus almas el pecado y si mueren puedan salvarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculo